¿Qué sucederá en el futuro con la química y con esta sociedad tan afectada por ella? Mucha emoción, una comprensión más profunda, nuevas moléculas que nadie ha imaginado aún. Pero hay algo que no cambiará. La ciencia está hecha por la gente como nosotros. Quizá con títulos importantes. Oficial ejecutivo en jefe de esta compañía, científico a cargo, profesor, premio Nobel, pero detrás de estos títulos solo hay personas, gente obsesionada por la curiosidad. La química ha sido una fuerza democratizadora. Ha brindado un rango más amplio de productos a más gente que antes no podía adquirirlos. Los químicos se preocupan por su ciencia y por la sociedad. Por eso en este programa hemos invitado a algunos de ellos. Tienen opiniones intrigantes y dramáticas. Y por ser uno de ellos, solo un químico, voy a unirme a mis amigos en esta media hora. Vamos a mirar el futuro lo mejor que podamos. Lo que sucederá en los años que vendrán excederá, por cierto, nuestra visión. What lies in the years ahead is certain to exceed our vision. Creo que la química se dirige hacia afuera en distintas direcciones, hacia áreas de la biología, que es a lo que me dedico. Se dirige hacia la física, áreas de ingeniería, construcción de distintos tipos de materiales y construcción de diferentes clases de biopolímeros. Si formara parte de las tropas del siglo XXI que atacan las grandes enfermedades de las plantas y los animales, me gustaría eliminar los residuos tóxicos. Me gustaría limpiar los océanos. Me gustaría deshacerme del SIDA, deshacerme de la malaria, la esquistosomiasis y otras enfermedades. Esto implicaría la manipulación de moléculas. Y los químicos estaremos en el medio de esto. Mientras ellos amplían sus horizontes y los nuestros, los químicos se relacionan con nuevos instrumentos y técnicas. Por ejemplo, los últimos microscopios electrónicos permiten ver objetos que eran imposibles de ver hasta hace pocos años. Dr. Howard Schneiderman, jefe de científicos Monsanto. Hemos llegado a un punto tal que podemos observar una molécula. Podemos observar una molécula. Con un microscopio electrónico, una variedad de técnicas, podemos observar una molécula. Ahora los químicos pueden investigar el interior de las moléculas con láseres, y un láser químico de fluoruro de hidrógeno podría tener aplicaciones futuras que ni siquiera estaban en la mente de su inventor, el Dr. George Pimentel. Resultó ser un láser muy eficaz y poderoso, tanto que fue considerado como una posible arma. Es decir, una reacción química que podía producir un rayo de luz con una intensidad y poder suficientes para causar daño. También hay tomógrafos para diagnósticos médicos que utilizan isótopos radiactivos. Las emisiones realizan un plano de las funciones de los diferentes órganos, incluyendo el cerebro en acción. Otra aplicación de esta técnica reside en las pruebas de medicamentos. Dr. Michael Welch. Si las compañías de medicamentos fabricaran un nuevo medicamento con un nucleón de radio que emite positrones, se lo administraran a pacientes sanos o enfermos, encontrarían el modo de acción, conocerían su concentración en un punto en particular del organismo y sabrían cuánto tiempo estaría allí. Podrían saber si se desplaza a otra parte que ellos no esperaban. También están las computadoras. Los gráficos computarizados iluminan la arquitectura molecular. Ellos innovaron en el diseño. Dr. Bertram Fraser Wright. Imagínense que quisieran unir dos cuerpos, fusionarlos. Bueno, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Es mejor hacerlo así o de esta otra manera? ¿Qué fuerzas dirigen esta elección?
Una computadora puede decírnoslo, porque quizás puedan dibujar todas las cosas que favorecen la unión de esta forma versus las que favorecen la unión de esta otra forma. Supermicroscopios, láseres, tomógrafos, computadoras y demás, las nuevas tecnologías ligadas a la química. Esta se está expandiendo como un nuevo socio en otros dominios de la ciencia, como una ciencia material. Dr. Frank DiSalvo, debemos elaborar materiales, pero también debemos observar sus propiedades. He aquí la superposición entre química y física. Para hacer el tipo de cosas que quisiéramos como químicos o físicos, hay que apreciar, por ejemplo, cómo una cosa se convierte en sólido o qué hacer para modificar las propiedades de este sólido. Por eso, necesitamos conocer ambas ciencias, y ese es un requerimiento cada vez mayor de la química del estado sólido o la física del mismo. Si observamos la física actual, miramos a los físicos y les preguntamos qué están haciendo, más de la mitad de ellos trabajan sobre materiales, y eso significa que están trabajando sobre cosas elaboradas por los químicos, y están tratando de averiguar por qué esos materiales tienen un comportamiento de la manera en que lo hacen. Por lo tanto, la superposición entre química y física es bastante grande. Keith McKinnon, presidente de Dow y USA. Las nuevas clases de materiales que se están desarrollando poseen propiedades en verdad notables. Es decir, tienen propiedades térmicas y de resistencia a la tracción que son casi increíbles en el contexto de materiales que estamos acostumbrados a ver. Por lo tanto, para aplicaciones muy sofisticadas, por ejemplo, en un avión de alta velocidad llamado Expreso de Oriente, y proyectos similares, allí encontraron uso para estos materiales. El programa espacial que todos conocen ha tenido un gran impulso en el desarrollo de nuevos materiales y todo un campo en la ciencia de estos. Creo que esto va a continuar en el próximo siglo y podremos ver materiales que hoy ni siquiera podemos imaginar. Richard Heckert, presidente de la compañía DuPont. Hemos descubierto que se pueden llenar sistemas de polímeros, incluso cerámicas, con materiales inorgánicos, fibras de carbono y algunos materiales orgánicos también, tales como el Kevlar o fibra de vidrio o fibras inorgánicas de varios tipos de materiales distintos. Algunos de estos viejos sistemas, rellenos con esos materiales, producen composiciones notables que pueden realizar funciones que nunca creímos que los plásticos pudieran realizar. También están los materiales superconductores. Este invento nos demuestra cómo una carreta de 100 años tendrá un gran futuro dentro de otros 100. Los superconductores de óxido de cobre se fabrican combinando cobre y oxígeno. Esta unión, más bien covalente, produce un compuesto no muy interesante, pero si los combinamos con elementos del lado izquierdo de la tabla periódica, como el lantano y el estroncio, obtenemos superconductores interesantes. Esto proviene de la interacción entre uniones iónicas que los materiales intentan mantener con el oxígeno y las uniones covalentes que el cobre intenta mantener con él. Si me pidieran que resumiera en una sola hoja todas las cosas potenciales que pudieran suceder en la química, y no solamente en la química, sino en todos los campos de la ciencia, la física y quizás la ingeniería, esa hoja sería la tabla periódica. Todo lo relacionado con la ciencia está resumido aquí. Todos los compuestos que pudiéramos elaborar provienen de la combinación de esos elementos, esos 100 y pico de elementos en esta hoja de papel. La tabla periódica fue producto de una investigación básica. En el futuro, como en el presente, estarán aquellos quienes buscan adquirir nuevos conocimientos por el solo hecho de hacerlo, sin importar eventuales aplicaciones. En el futuro se realizarán investigaciones más fundamentales para crear nuevas moléculas. Premio Nobel Roald Hoffman.
Se fabrican moléculas por toda clase de razones. Una de ellas es que las moléculas son hermosas. Este es el caso, por ejemplo, de este fantástico poliedro platónico, como se lo denomina, dodecaedro, con 20 átomos de carbono, con 12 caras, todas ellas pentágonos. Esto lo fabricó no hace mucho un amigo mío del estado de Ohio, Leo Paquette. Bueno, lo hizo porque era un desafío, una cima por alcanzar. Mucha gente lo intentó. Nadie logró un placer estético por su simetría. Doctora Jacqueline Barton. Bueno, creo que nos dirigimos hacia estructuras más grandes, en algunos aspectos más complejas. Estas clases de estructuras complejas nos permiten diseñar a nivel molecular ensambles macromoleculares, ensambles multiatómicos que tienen una característica material particular, una característica microscópica particular. Y sin embargo, lo que hacemos en realidad es diseñar ese material a nivel molecular. Podemos ver esta hélice triple de delicada curvatura. Pues bien, esta estructura no ha sido fabricada. Lo que vemos es bonito, hermoso. Tiene propiedades interesantes. En unos pocos meses publicaremos algo sobre esto y quizá alguien intente fabricarlo. Más allá de la investigación básica, la síntesis de nuevas moléculas tendrá aplicaciones de gran beneficio. Cada vez más, la química ingresará en los dominios de la medicina. La complejidad de los medicamentos demanda una mejor comprensión de la biología, la bioquímica, de cómo la naturaleza hace las cosas, porque hay mucho por aprender aún. Y lo más difícil llevaría años hacerlo, a la naturaleza le llevaría solo unos segundos. Hay secretos por revelar. La liberación de estos secretos nos ayudará en el diseño racional de los medicamentos. Los anticuerpos monoclonales son moléculas específicas de las proteínas del organismo, en especial de puntos en los tumores. Si pudiéramos aplicar radioisótopos a estos anticuerpos, localizaríamos el tumor o, a un alto nivel de radiactividad, lo eliminaríamos mediante radioterapia. Esta forma de eliminar tumores se denomina bala mágica. Si pudiéramos insertar la mayor parte del isótopo en el tumor, sería la mejor manera de destruirlo. En vez de irradiar desde fuera, como se hace en la radioterapia convencional, solo irradiaríamos el tumor. Nos hemos dado cuenta que los medicamentos requieren grupos funcionales adecuados para atacar un blanco en el organismo. También deben llenar el espacio disponible en el ataque al blanco. La importancia de la forma, así como la de la funcionalidad, es algo que nos ocurrió hace poco, creo que fue en la década pasada o algo así. Una cosa notable sobre las computadoras es que permiten mostrar 3 dimensiones en una pantalla cómo se ve nuestra molécula compleja. Entonces también nos permite observar el blanco donde creemos que un medicamento podría ser eficaz si se lo suministrara en ese lugar. Y luego podemos examinar diferentes compuestos potencialmente útiles para el tratamiento de una enfermedad o para atacar cierto blanco y ver si son adecuados. Que sean adecuados no es suficiente, porque si no lo son, quizá no tengamos un tratamiento decente ni buen medicamento. Si podemos conocer la forma en que funcionan esas proteínas, conocer la arquitectura asociada a ellas, entonces podremos hacer cosas tales como diseñar mejores medicamentos que localicen y reconozcan esa arquitectura e interactúen con ella. Esto es, en ciertos aspectos, la base de un nuevo diseño racional de medicamentos. Para desarrollar cualquier agente farmacológico, tenemos que encontrar una molécula que reconozca la arquitectura molecular de un biopolímero o que actúe como una llave inglesa para interferir con la reacción química que produce el biopolímero. Creo que esto representa la cuestión del momento de la química moderna, es decir,
tratar de encontrar copias de péptidos o de proteínas. Nadie ha desarrollado una buena técnica para elaborar una píldora de proteínas o péptidos. Los péptidos y las proteínas se digieren en el estómago. Sería genial si pudiéramos diseñar una molécula que hiciera lo mismo que la insulina, pero que en vez de inyectarse, se ingiere en forma de píldoras. Aún no se ha encontrado esa molécula. La química podría tener un efecto aún mayor en la medicina y en otras disciplinas. Hay una revolución en la biotecnología, la ingeniería genética. En algunos aspectos, no es necesario pensar sobre la tecnología de recombinación del ADN como en las películas de Woody Allen con bananas y tomates gigantes. No solo se trata la tecnología de recombinación del ADN, se trata de aprender cómo manipular y modificar la estructura macromolecular y hacerlo aprender un montón sobre ella y sobre los procesos químicos que la naturaleza produce. Nos interesa la biotecnología porque es una extensión de la buena, simple y vieja química orgánica, una extensión muy compleja. Pienso que en este momento es particularmente intrigante porque estamos comenzando a comprender procesos vitales a nivel molecular. Realmente sabemos lo que está sucediendo átomo a átomo, molécula a molécula, y en ese punto el químico orgánico tiene el derecho de jugar en el equipo. Una de las cuestiones en verdad interesantes es la relación entre ingeniería genética y química, y pondría en discusión el hecho de que fuese una relación muy íntima, la manipulación de moléculas. Los químicos cumplen un rol muy importante en este área en particular, y esto incluye desarrollos, utilizando técnicas de recombinación en el área de la medicina, por ejemplo, enfermedades hereditarias. Va a ser posible conocer qué parte del gen es la que causa el problema y también solucionar ese problema. Quizás así podríamos conquistar la enfermedad. Los químicos cumplirán un rol consciente en conocer con exactitud qué moléculas están involucradas. En los primeros trabajos con Interleukin-2, la cual creíamos que era un tratamiento prometedor contra el cáncer, o al menos un fármaco para enfermedades relacionadas, tratábamos de aislar cantidades significativas de este material para analizarlo. Llevamos 6 meses aislando 10 miligramos de las fuentes convencionales. Hoy usamos las técnicas de recombinación del ADN, logramos hacer lo mismo en una tarde a 1/1000 del costo total del viejo proceso. Por eso es una herramienta muy poderosa. La biotecnología nos ofrece la promesa de convertir nuevas moléculas en células vegetales y humanas. Entre las áreas químicas de la especialidad que creemos que son muy prometedoras están los productos químicos agrícolas. Una vez más, la población mundial continúa creciendo. Hay muchas bocas que alimentar y habrá aún más. La eficiencia y la efectividad de la producción agrícola son algo que el mundo entero intenta alcanzar. Los productos químicos agrícolas, según creo, jugarán un papel importante para este objetivo. Tanto los conocidos como las nuevas familias de nuevos productos que, en mi opinión, formarán parte del negocio agrícola de mañana. Puede apreciarse la posibilidad de diseñar deliberadamente un gen que determina las características de los cultivos, cualquiera que fuese, ya sea un alimento cuyo crecimiento queremos acelerar, o uno susceptible a ciertos insectos o daños debidos al frío, o lo que sea. Al menos hay una posibilidad de encontrar los genes involucrados en la reproducción de ese vegetal en particular y diseñarlo para proveerle total protección o crecimiento. Y esto involucra una química muy sofisticada, bioquímica y biología molecular. Podemos producir vegetales resistentes a enfermedades para las cuales no hay productos químicos conocidos que provean resistencia
a esos vegetales. ¿Cuáles son esas enfermedades? Virus. No hay nada con que se pueda rociar a los cultivos para eliminar esos virus. Pero podemos diseñar tomates en forma genética y una variedad de otros cultivos resistentes no solo al virus que comúnmente ataca a los tomates. Podemos diseñar esos cultivos resistentes a toda una cadena de virus. Creo que en los próximos 5 años estará en el mercado una serie completa de cultivos resistentes a ataques virósicos. Productos agrícolas, medicamentos, superconductores, materiales estructurales, abran el camino para la química del siglo venidero. Pero ¿qué hay de los polímeros y plásticos a los que hoy no les damos tanta importancia? Sospecho que aún estaremos elaborando etileno y propileno y polivinicloruro y los materiales tradicionales. Espero que los negocios en la compañía DuPont, por lo menos en los que participa, prosigan durante los años 2000 y 2010. Por eso, los químicos y la industria química continúan haciendo lo que siempre han hecho: diseñar y producir nuevas moléculas para enriquecer la vida, pero al mismo tiempo asumiendo nuevas responsabilidades. Uno de los desafíos más importantes que enfrenta la industria es desarrollar sus productos para la sociedad sin contaminar el medio ambiente. Hemos cometido algunos errores en el pasado. La mayoría de ellos no fueron intencionales, solo se basaron en una falta de conocimientos. Al comenzar a conocer por completo cuán persistentes eran estos productos derivados, comenzamos a realizar un gran esfuerzo para solucionar tal problema. Algunos ya estaban en el medio ambiente y pudimos reconocer que eran quizás indeseables y no tenían que estar allí. Hoy en día diseñamos productos respetando el medio ambiente, minimizamos la eliminación de desechos en todas las formas posibles y esto constituye un beneficio ambiental y económico. Buscamos nuevas formas de recuperar pequeñas cantidades de contaminantes del agua potable y otros sectores del medio ambiente que requieren una purificación. Todos mis colegas químicos, mis colegas bioquímicos, biólogos moleculares, deben dedicar más energía y aprender a comunicarse con el público, no solo el gobierno, sino con todo el público. Y esto es algo a lo que no hemos sido muy afectos. Unos cuantos de nosotros han deseado, en verdad, salir del laboratorio y encarar esa difícil tarea. Pero debemos hacerlo, no en favor de la química, sino de la sociedad. Los químicos y la química cumplirán nuevas redes en las próximas décadas. La gente que trabaja en ciencia y la gente que dirige la industria tienen confianza en sus logros. Los químicos están involucrados en todo. No hay límite. Esto es reconocido y todo el mundo se divierte haciendo cosas que solían creer que estaban fuera de su alcance. El número de compuestos que podían elaborarse a partir de este es prácticamente innumerable. En la actualidad conocemos alrededor de 10 millones de compuestos, pero quizás son 5 elementos solamente. Pensamos en distintas formas de combinarlos, elaborando 10.000 millones de compuestos. Por eso el número se vuelve absolutamente enorme. Observemos lo que la naturaleza hizo con el átomo tetraédrico de carbono. Ha construido todas estas moléculas de vida. Existe una infinidad de moléculas basadas en el átomo tetraédrico de carbono. Ahora mismo, en el presente, nos encontramos en el momento más emocionante de la química y de la industria química. Creo que tendremos más oportunidades, más horizontes, más contribuciones,
para brindar a la humanidad y más capacidad para realizar estas contribuciones que en cualquier otro momento en los 30 años que he formado parte de este negocio, y en verdad espero ver cómo resulta todo.